En un entorno empresarial marcado por la incertidumbre económica, la inestabilidad política y los cambios sociales constantes, es preciso trabajar en mantener la estabilidad en el contexto interno. Los planes de sucesión son procesos sistemáticos de identificación, desarrollo y transición de líderes para cubrir roles críticos cuando estos quedan vacantes. Como instrumento estratégico, fortalece la capacidad de adaptación al cambio con criterios de sostenibilidad y buen gobierno. La gobernanza corporativa, con normas, principios y procedimientos claros, garantiza la transparencia, rendición de cuentas y confianza ante inversores y empleados. Sin un plan formal, los nombramientos suelen fundarse en relaciones de poder o lazos familiares, provocando confusión en roles y responsabilidades. La discrecionalidad en la sucesión genera procesos opacos, dificulta la rendición de cuentas y erosiona la confianza interna y externa. Las disputas familiares por el liderazgo, sin protocolos claros, derivan en litigios costosos y afectan el clima laboral y la reputación corporativa. La ausencia de órganos de supervisión independientes como juntas directivas robustas o comités de auditoría limita el control y eleva los riesgos financieros. Los, los protocolos familiares que establecen acuerdos sobre propiedad, roles y resolución de conflictos evitan malentendidos. La mediación de un asesor externo aporta neutralidad y experiencia, uniendo a la familia, a la junta directiva y a los futuros sucesores en un propósito común. Un plan de sucesión bien diseñado reduce dramáticamente los riesgos operativos al evitar vacíos de liderazgo en momentos críticos. Al documentar procesos, mantener actualizadas las relaciones con clientes y transferir el saber tácito, se preserva el conocimiento que impulsa la competitividad. El desarrollo del talento interno mediante planes de carrera, bootcamps y mentorías motiva al equipo y refuerza el compromiso con el legado organizacional. Las simulaciones de crisis y entrenamientos de relevo de responsabilidades forjan resiliencia. Frente a imprevistos, la respuesta es ágil y segura. Al integrar criterios de ESG y mecanismos de supervisión, la Junta Directiva, comités de riesgos y auditoría, las transiciones se realizan con transparencia y responsabilidad social. En definitiva, los planes de sucesión son el pilar de la continuidad del negocio y la gobernanza sostenible. Profesionalizar el relevo generacional conserva el conocimiento y construye resiliencia a largo plazo. Bienvenidos a Mentoría. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este su espacio, Mentorio, Mentorías en Riesgos y Oportunidades. Para quienes nos visitan por primera vez, este es un espacio que nos inventamos hace ya 5 años. Esto lo repito cada 8 días, pero para los nuevos. Eh, un espacio que nos inventamos hace 5 años cuando un virus puso en jaque al mundo y nos concentramos en empezar a compartir, transferir conocimiento y compartir experiencias en el mundo de la gestión de riesgos. Este es un espacio semanal en donde todos los jueves a las 5 de la tarde, sin ningún ánimo comercial, solo con transferir conocimiento y compartir experiencias, nos juntamos amigos a conversar y siempre nos ponemos un tema y invitamos a un experto sobre el tema para tener inicialmente una conversación, eh, digamos que de doble vía, en una o dos preguntas que hayamos preparado para poderle dar inicio a... Ahí me están escuchando. ¿Me están escuchando? Carlos, perfecto. Ah, bueno. Para darle Sí, inicio a la, perfecto. a la, a la conversación, pero esta conversación básicamente es entre ustedes y nuestro invitado. Nuestro invitado
hoy es un amigo a quien yo aprecio muchísimo. eh, ha sido mi maestro, fue nuestro mentor, nos organizó la mente y la casa cuando necesitábamos organizar la casa, cuando yo estaba en zona segura. Y es tal vez una de las personas que más sabe sobre temas de gobierno corporativo en la región en donde nosotros nos movemos usualmente, que es en Medellín, Antioquia, en Colombia. Le damos la bienvenida a Albanubia Muñoz, a Alcira Salinas, a Andrés Felipe Hernández, a Daniel Ardila, a Boris como una visitante habitual, a Carlos Andrés Barrera, a Gloria Díaz, qué bueno tenerte aquí, Gloria, a Harold Restrepo, Gloria desde Medellín, Harold Restrepo desde Cali, Isabel Casares desde su descanso de vacaciones de verano en Madrid, me imagino que estás. José Marroquín, Kimberly Saray Porras, ¿estás en Bogotá o en Barranquilla, Kimberly? En María José Gaviria, Barranquilla. en Barranquilla, en La Arenosa. Sí, María José sí. Gaviria, Mauro Sosa, Carlos Alberto Rojas, Sergio Abanto desde Lima, Perú. Esto es lo bonito de esta familia, que esta familia, esta tribu, como dijo en estos días Gabriela de Confama, es una tribu de José Marroquín desde Guatemala. Bienvenido, José. Eh, es una tribu de diferentes latitudes y siempre nos conectamos para in- compartir sobre un tema en específico. Les quiero anticipar de una vez cuáles son los temas que nos siguen, porque de una vez los quiero invitar a todos, de una vez, porque les quiero confesar algo. Hoy recibí una amonestación de parte de WhatsApp, porque según eso yo genero demasiado contenido y eso sospechosamente es comercial. Y desde el 1 de agosto ellos cambiaron las reglas y uno no puede mandar sino un mensaje a 250 buzones, pues pueden mandar hasta 250 buzones, tocar a 250 buzones al mes. Y a partir de ahí, cada mensaje vale 51 pesos colombianos. Eh, Haciendo la proyección, pues esto se nos vuelve un costo bastante alto. Entonces vamos a tratar de racionalizar mucho la comunicación por WhatsApp, la vamos a encaminar mucho por LinkedIn. Nos disculpan, pero una de las cosas que me dijo nuestro asesor de redes sociales, también, y para que me ayuden en eso, es que yo genero mucho de aquí para afuera, pero no hay un equilibrio de allá para acá. Entonces, si tienen documentos, hasta, no les voy a decir qué chistes, porque chistes no, pero, pero aportes de temáticas comunes que nos reúnan, documentos, PDFs, papers, invitaciones de congresos que sean gratuitos, em, invitaciones a conferencias y ese tipo de cosas, se vale que ustedes nos lo pongan en el grupo de WhatsApp de regreso, o sea, que lo aporten al grupo para poderle dar un equilibrio y entonces me quiten la sanción y podamos seguir comunicándonos por ahí. Pero por ahora me toca bajarle un poquitito a la velocidad de la producción de Ready. invitaciones. Discovering. Entonces, espero que tengan piedad conmigo en ese sentido. Por lo demás, bienvenidos aquí, esta es su casa. Eh, claro, Following con successful. todo gusto. El link ya se los voy a poner, ahora se los coloco aquí en el chat para que se unan al grupo de WhatsApp. Por lo pronto, qué pena, Camilo, pero tenía que contarles a la comunidad qué es lo que estaba pasando para que no me vayan a extrañar si
si, por ejemplo, el lunes de biblioteca no lo vamos a poder volver a hacer. Que el lunes de biblioteca era una cosa que yo quería muchísimo, que yo les mandaba hasta 3 libros cada semana sobre temas de gobierno corporativo, de continuidad de negocio, de auditoría, de gestión de riesgos, documentos de Naciones Unidas, muchas cosas, pero ese parece ser que es también un tema que me toca como bajarle un poquitito. Pero bueno, Camilo, bienvenido a la casa, qué bueno que nos acompañes. Muchas gracias por Carlos, atender la invitación. hombre, al contrario, muchas gracias a ti por invitarme. Qué bueno ese recorderis que hiciste de los inicios de estos ejercicios tan importantes, tan ilustrativos, tan amenos además, porque tienen esa característica adicional de hace 5 años, cuando creo que fui también uno de tus primeros invitados a Claro, una de estas sí, conversaciones y señor. luego se reiteró esa invitación. Y me alegra muchísimo estar de nuevo acompañándote, no solamente a ti, por supuesto, sino también a todas las personas que están conectadas, a quienes doy un muy especial saludo, a quienes están en otras ciudades de Colombia o también en nuestra ciudad de Medellín, disfrutando del feriado del 7 de agosto. 206 años de la independencia de Colombia, y a quienes están en otros países también un saludo y un abrazo muy especial, y qué bueno que estemos conectados. Y Carlos, y la felicitación, porque mantener algo como esto durante 5 años no es fácil. Y No, además con un estándar de calidad que me consta y doy fe, ha sido bastante alto. De manera que mi sí, sí, felicitación por eso. eso ha sido, y por eso no, por eso cuando me castigó WhatsApp, en serio que sentí que es injusto, pero bueno, en fin. Bueno, buscaremos la manera de retomarlo. No, buscaremos la manera de paliar la cosa. Por lo pronto, hoy nos convoca un tema eh, que se motivó por una publicación que hizo Camilo en LinkedIn. Eh, Muy a propósito del plan de sucesión que se abrió o que ya se materializa en la sucesión de uno de los grupos empresariales más grandes y más queridos de Colombia, que se llama Grupo Argos, una multilatina en realidad que tiene inversiones en muchas partes de América Latina e incluso de Estados Unidos y en Malasia también. Y, y que Camilo hizo una publicación en LinkedIn que haznos un relato también para que Correcto. retomemos esa idea. Correcto. Carlos, realmente, y de nuevo con el saludo a todos, digamos que confluyeron, yo diría que dos circunstancias que quedaron plasmadas en ese escrito, y otra circunstancia que tiene que ver con el rodaje de mi actividad como consultor en gobierno corporativo. Las dos que quedaron plasmadas en el escrito son el, el relevo que se va a presentar ya a partir de marzo del próximo año, si mal no lo recuerdo, en la presidencia del Grupo Argos, que hasta este momento está siendo ejercida por Jorge Mario Velázquez, Ujú. una persona a quien admiro profundamente, además a quien aprecio mucho porque fue mi compañero de colegio. Tomamos distintos caminos de vida, y no es fácil el encuentro con él, pero las veces que nos hemos encontrado ha sido un encuentro supremamente grato. Y fue noticia hace unos 15, 20 días la decisión de Jorge Mario de renunciar. Y cuando se planteó la razón por la cual lo hizo, fue una razón muy concreta. La llegada, pues, esto es para que me calculen la edad también, que la calculan muy fácil. La edad, llegar a la edad de 65 años, que según el Código de Buen Gobierno Corporativo del Grupo Argos es la edad de retiro forzoso. Y cuando se pactan y se acuerdan lineamientos de gobierno corporativo como una edad de retiro forzoso, sea la edad que se plantee, eso es para cumplirlo, ¿no es cierto? Independientemente de la discusión que se pueda llegar a generar, y admito que se puede generar, de si 65 años es una edad bajita, de si podría ser un poquito más. Y bueno, esa discusión es importante, pero a la hora de la verdad se vuelve secundaria. Podría ser 65, 68, 70, pero lo cierto es que Jorge Mario llegó a esa edad y sin ningún trauma y sin ningún elemento negativo, recordó que hay un lineamiento de gobierno corporativo, le presentó la renuncia
a la junta directiva y la junta directiva, consciente de la existencia de ese lineamiento, le aceptó la renuncia. Y el grupo Argos va a seguir funcionando porque con seguridad, más allá del establecer un retiro forzoso a los 65 años, está acompañado de todos unos lineamientos de cómo hacer la sucesión, ¿no es cierto? Ya está claro desde hace mucho tiempo, así como cuando Jorge Mario llegó a reemplazar al doctor Vélez, recuerdan, hace ya Claro, algunos años, ya está claro al quién va a Luis Alberto reemplazar a Vélez. Jorge Mario. Ya está claro. Y se va a dar una continuidad de negocio y se va a dar una continuidad de relaciones y va a haber tranquilidad interna en el grupo. Y lo más importante, y escuchaba con mucha atención el video introductorio de este encuentro, le va a dar mucha tranquilidad a los stakeholders. Va a haber una continuidad en absolutamente todo, en las relaciones, en las políticas, en el propósito general de la organización, y todo eso se debe a que hay unas reglas de juego claras. El segundo factor que involucré dentro de ese escrito, que ya tiene que ver más con lo afectivo, fue el fallecimiento, Carlos, de un amigo común. Sí. Tuvimos una persona que fue mi alumno en algún momento de la vida, en su carrera de administración de empresas, experto en riesgos, y con quien me reencontré por allí en los caminos de la vida como docente, como consultor y además como miembro de la junta directiva, él, como miembro de la junta directiva de una entidad de economía solidaria. Ujú. Y nos sorprendió con su muerte temprana, Mucho, una persona de menos de mucho. 50 años, tal vez 48, vital, activo, Total. enérgico, apasionado y como pues, debemos estar preparados para que suceda con cualquiera de nosotros, llegó a realizar una actividad de consultoría en- con la administración municipal de un municipio cercano a Medellín que se llama Itagüí, llegó a la oficina donde iba a trabajar, se sentó y no tuvo tiempo de nada más. Esas Sí. fueron las circunstancias absolutamente imprevistas, un infarto absolutamente fulminante. Y entonces relacionando esas dos circunstancias, pues recordé lo que deberíamos recordar más frecuentemente, y es la temporalidad del ser humano. Y la temporalidad del ser humano no solamente debe llevar a reflexiones individuales, sino que debe llevar a reflexiones institucionales. Y el tercer elemento, que no quedó en el escrito, pero que lo he venido viviendo con más frecuencia de la cuenta en los últimos meses, es que cuando en las consultorías en gobierno corporativo, y Carlos y todos los asistentes, no solo en las empresas de familia, sino en empresas de diferente naturaleza, y lo he vivido muy notoriamente en entidades sin ánimo de lucro, que complique cuando se pone sobre la mesa el tema de la sucesión en altos cargos, llámese junta directiva, llámese dirección ejecutiva y su equipo de trabajo. Es un tema que en principio se toma como un tema chocante, que casi que lo quisieran pasar de largo. Porque cuando hablamos de temas como esos, necesariamente hay que tocar otros que le son acompañantes indispensables, los periodos que una persona puede permanecer en una junta directiva. Por ejemplo, la edad de retiro forzoso, como lo hablábamos ahora con el ejemplo de Jorge Ujú. Mario Velázquez en Argos. Esos son temas muy sensibles que, si además se pierde la noción de la temporalidad del ser humano, lleva a que, como me lo he encontrado en instituciones muy queridas, muy bonitas, y hay que reconocer lo que funcionan muy bien, personas que llevan en su junta directiva 30 años y que ya están en una situación de vida en la cual, lo digo con un profundo respeto porque el tiempo nos va pasando a todos, y si me llega la edad de retiro forzoso, yo seré el primero que doy el paso al costado en cualquiera de las actividades que desarrollo. Personas que ya no están en capacidad de aportar. Les voy a graficar algo de alguien muy respetado en nuestro medio, muy respetado en nuestro medio, que asistía a las juntas, ya se retiró por fin, de una junta directiva de una entidad sin ánimo de lucro, asistía a una reunión acompañado por su hija, porque él ya no tenía la posibilidad de movilizarse solo, pero lo más grave no es eso. Quien participaba en la junta era la hija y el miembro de la junta era él.
Pensemos esto en términos de toma de decisiones. Pensemos en esto en temas de responsabilidad Responsabilidad, de claro. responsabilidad por las consecuencias de esa decisión. Y finalmente se convierte entonces en un asunto de ¿y cómo le decimos que no vuelva? Y a lo mejor un asunto por parte de él ¿y cómo digo que no vuelvo? Un asunto de literalmente de pena, ¿no es cierto? Literalmente como de pudor, cuando eso se podría resolver estableciendo unas reglas de juego claras, como en el caso de Jorge Mario Velázquez. Cumplió los 65 años y Jorge Mario tiene que ir. Extraordinaria gestión, creo que histórica gestión, pero se tiene que Total. ir. Pero se tiene que ir, porque hay una regla de juego que con seguridad no fue inventada de manera caprichosa. Una regla de juego que en su momento histórico, cuando se estableció, debe haber tenido todo el sentido y todo el análisis y debe haberse establecido con toda la racionalidad del mundo. Y con seguridad que no se va a perder un personaje como esos, ni su conocimiento, ni su liderazgo, porque puede ser aprovechado en otros roles, ¿no es cierto? Puede seguir haciendo parte de la junta directiva, es que se retire de la dirección ejecutiva, de la presidencia en el caso de Argos, ¿no es cierto? De manera que puede seguir siendo aprovechado ese bagaje, ese conocimiento, esa experiencia que tenía desde cuando llegó a ejercer el rol de presidente y que ha venido acumulando a lo largo del ejercicio de la presidencia. De manera que fueron realmente, Carlos, como esos tres los aspectos, dos explícitos, uno implícito, los que me llevaron a escribir ese texto que por ahí ha tenido comentarios en todos los sentidos, ¿no es cierto? Comentarios en pro de lo que allí planteé y comentarios también absolutamente respetables acerca de, por ejemplo, que una edad de retiro en los tiempos modernos a 65 años es muy corta y puede tener sentido. Pero repito, el tema central no es ese. El tema central es la importancia de tener una planificación acerca del retiro. Yo confieso que a mí también me dio muy duro la muerte de Juan Eduardo, muy duro, literalmente me dio muy duro, eh, por obvias razones, pues éramos casi contemporáneos, nos encontrábamos muy frecuentemente en temas de- del relacionamiento en nuestro trabajo, pero también yo quiero llamar la atención sobre la imprevisibilidad, que no es una imprevisibilidad, porque la muerte es previsible. Lo que no es previsible es el momento. Pero si hay algo que es inexorable, es que nos vamos a morir. Eh, pero nosotros muchas veces nuestro propio ego, quizás, o de pronto, no, pues yo creo que fundamentalmente el ego nos hace creer indispensables o nos hace creer que somos eternos, que somos inmortales muchas veces, porque hay gente joven que se cree inmortal, pero pues finalmente no hay nada más inexorable que la delgada señora venga y nos visite. Pero yo quiero hacer un mutis alrededor de un tema que tocaste ahorita y es el tema de los stakeholders. La confianza, la confianza yo creo que el fundamento general del gobierno corporativo es mantener la confianza de todos los grupos de interés, más que hacia adentro, es que vean que una organización es sólida incluso en sus temas de sucesión en los Vale. órganos de dirección. ¿Cómo manejar eso cuando unos inversionistas van por un lado, la alta dirección hace caso a los inversionistas, a veces, los empleados a veces hacen caso de la alta dirección, y eso genera algunas disrupciones en los negocios? Yo traigo a colación la situación que se vivió en Servientrega, por ejemplo, en Colombia, la familia Guerrero, una situación bastante espinosa. Eh, ¿Cómo se maneja eso a ese nivel que tú tienes esa expertise a ese nivel? Para nosotros puede ser teoría, pero para ti es ejercicio cotidiano. Correcto. Mira, voy a responderte iniciando con un ejemplo real
de una pequeña empresa, a la que tuve la oportunidad de asesorar por allí en la construcción de un protocolo de familia, una pequeña empresa de familia, papá, mamá, dos hijos. Antes de que buscaran la asesoría por parte de una muy querida colega y mía, ellos ya habían hasta intuitivamente generado ciertos procesos de transición de liderazgo de el padre fundador a uno de los hijos, en este caso la hija mayor, persona que se había venido formando en materia administrativa, había seguido con una formación de posgrado y había desarrollado ya una carrera dentro de la empresa, ocupando diversos cargos de una manera muy transversal, es decir, conociendo la empresa. Cuando el fundador voluntariamente pensó que ya era momento de vivir una vida más tranquila, luego de casi 40 años al frente de la empresa, tomó una segunda decisión y fue empezar a presentar a su hija a esos stakeholders, proveedores, bancos, clientes, competidores inclusive. Y durante un lapso de aproximadamente 2 años, les recuerdo algo, esto fue antes de que buscaran una asesoría, fue intuitivo. Durante un lapso de más o menos 2 años, su hija empezó a acompañarlo a todas las reuniones que tenía con sus principales stakeholders. De manera que pues, se fue dando un ejercicio primero de mentoría muy interesante, Ujú. porque ella estaba aprendiendo en vivo y en directo de su padre cómo manejaba las relaciones y además un problema, un elemento, y utilizo la palabra que utilizaste ahora porque ciertamente es fundamental, de generación de confianza. El mensaje era claro. El día que no venga solo, que yo no venga con ella, sino que ella venga solo, no se preocupen, van a tener la misma relación, pueden generar la misma confianza, pueden seguir negociando con nosotros sin ninguna dificultad. Y ya sabían quién era. Y en eso yo será ya por asunto de canas, Carlos, pero creo que eso de la cara del santo que hace el milagro tiene toda la validez del mundo. Todavía. Entonces ya esos terceros relacionados la conocían. Durante 2 años negociaron con el papá y negociaron con ella y siguieron con el cumplimiento de los últimos 40 años y no hubo ningún problema. Luego, cuando buscaron una consultoría, lo hicieron más para reformar y formalizar esas prácticas. Entonces voy a eso ya como la almendra de la respuesta a tu muy interesante pregunta. Mira, una de las esencias del gobierno corporativo, y tú lo mencionaste, es esa generación de confianza hacia los stakeholders, que finalmente se fundamenta en una buena reputación, ¿no es cierto? Y una buena reputación que se genera a partir de esa palabra que tanto utilizamos hoy referida a muchos temas, del cumplimiento. Pero el cumplimiento es un concepto muy general, ¿no es cierto? El cumplimiento es Sí, el claro. cumplimiento de mis lineamientos internos en cualquier aspecto y el cumplimiento de mis compromisos externos también en cualquier aspecto. Entonces, cuando se quiere generar esa confianza, es muy importante plantee, que se plantee una visión institucional, institucional. Esa regla de gobierno corporativo que les he venido aplazando es el tránsito de la personalización a la institucionalización. La generación de confianza es muy posible que se inicie desde el relacionamiento personal. Es muy posible, Sí, pero claro. es muy importante dejar claro que detrás del relacionamiento personal se encuentra una institución, se encuentra una organización con procesos serios, con lineamientos serios, con una vocación permanente de cumplimiento, de manera que se vaya generando también el mensaje en esos terceros relacionados y de todas maneras también, Carlos, en el público interno, en los colaboradores de la empresa, en el equipo de la empresa, que si ha de faltar el líder algún día, por la razón que sea, la organización va a continuar sus procesos en todo sentido, va a continuar su operación, va a continuar con el cumplimiento de su misión, va a continuar con el cumplimiento de su propósito. Ahí hay un claro punto de partida. En ejemplos como el que tú planteaste, pues se presentan dificultades porque a lo mejor esa personalización no evidenció la existencia de una institucionalización.
Y entonces se puede llegar a casos extremos como la terminación de empresas, como ha pasado tantas veces, a partir de la inexistencia de una sucesión clara o inclusive la partición de negocios, ¿no es cierto? Porque como no hay una claridad institucional, entonces Carlos y yo somos los hermanos herederos del fundador, no hay una claridad en la sucesión, Carlos, partamos esto, y tú manejas una unidad de negocio absolutamente independiente y yo manejo una unidad de negocio absolutamente independiente. No estoy diciendo que eso sea malo, porque a lo mejor podría ocurrir que esa división en dos empresas hasta sea provechosa en todo sentido, pero la idea original se desvaneció, ¿no es cierto? La idea Claro. original se diluyó, la organización original se diluyó. Hay un tema, tú lo tocaste ahora, y es, esto no solamente sucede en la alta dirección, ¿Cierto? sucede también en las gerencias medias y en la base de la operación. Los planes de sucesión no son exclusivos para la alta dirección o los órganos de gobierno, sino que debería pensarse en todos los niveles de la organización. Porque yo recuerdo, y alguna vez en una conversación incluso con Gloria Valencia, que está aquí con nosotros, cómo los sistemas de gestión de una organización dependen del líder de gestión. Y si el líder de gestión se va, se caen los sistemas de gestión. Tal cual. Porque, porque o la calidad, o la seguridad y salud en el trabajo, o la seguridad de la cadena de suministro, o la ciberseguridad, o la responsabilidad social empresarial, esas cosas que son, parecen minúsculas, terminan siendo muy, eh, volviéndose cápsulas y microcosmos, unos microcosmos que tienen un líder y funcionan por la personalización, pero no por la Vale. institucionalización. Aquí hay una intervención de Boris y otra de José Marrequín desde Guatemala. Boris, ¿cómo garantizamos que la salida de directivos senior no implique la pérdida de experiencia estratégica acumulada, ni la imposición de una innovación descontextualizada por parte de ejecutivos jóvenes que aún no han enfrentado ciclos completos de gestión? Wow, qué pregunta. Vale, excelente pregunta. Y digamos que ese es uno de los elementos claves que conduce a, a pensar en que cuando se construye un plan de sucesión debe ser un plan en el que no solamente se piense en un reemplazo, sino que se piense en todo un proceso articulado que comience desde, y entonces relaciono lo que tú estabas diciendo con esta pregunta tan interesante. ¿Cuáles son los cargos que consideramos clave sobre los cuales es necesario generar un plan de sucesión? Lo segundo, ¿cuáles son las competencias que debe tener y hasta las características de perfil que debe tener la persona que en un momento histórico determinado llegue a ocupar ese cargo? Lo tercero, y esta es una pregunta que admite dos respuestas igualmente legítimas, y ese plan de sucesión lo haremos exclusivamente con personas dentro de la organización, es decir, casi que generando el plan de sucesión soportado en un plan de carrera, y esa es una solución muy interesante, ¿no es cierto? Pero también hay organizaciones que lo piensan al revés y piensan al revés en el sentido de al contrario, no, no porque al revés sea revésado, sino que lo piensan al contrario, ¿no? Para nosotros el reemplazo es mejor trayendo personas de afuera para que nos traigan nuevos aires. Son maneras de ver el negocio, son maneras de ver la organización y ambas son completamente legítimas. Pero hay algo muy importante y es el establecimiento de procedimientos de retiro y procedimientos de llegada en los cuales exista la posibilidad de una verdadera transferencia de conocimiento. Y cuando hablo de transferencia de conocimiento, no estoy hablando solamente del conocimiento desde lo técnico, sino, y esto sí sobre todo para cargos claves de alta gerencia, la transferencia de conocimiento desde esas experiencias que pregunta Boris o que plantea Boris, desde esa experiencia acumulada y la transferencia de conocimiento desde lo filosófico de la organización. La transferencia del conocimiento desde
el entendimiento del propósito superior de la organización, por ejemplo, si lo queremos decir en esos términos. Ahí tendríamos una transferencia de conocimiento desde lo estratégico que sería, no diría la garantía absoluta porque nunca existirá, pero sí sería un soporte muy importante para garantizar la continuidad del negocio en términos estratégicos. Digamos que hay frases que repetimos a veces y van perdiendo sentido, pero cuando se originan por algo. Y una que utilizamos mucho en nuestro medio es: cada alcalde manda su año, ¿no es cierto? Entonces es Y muy, cada alcalde viene y cada eh, torero con su cuadrilla. y cada torero con su cuadrilla, y cada que llega el nuevo alcalde quiere inventar el municipio, ¿no es cierto? Desde cero. Eso es dañinísimo para una organización. Eso es la generación de reprocesos más impresionante hasta llegar al punto de poner en riesgo la mismísima sostenibilidad, ¿no es cierto? Un plan de sucesión sería un antídoto interesante frente a eso, para que quien llega entienda que no viene a inventar el mundo, que el mundo ya está inventado, que le puede aportar y lo puede enriquecer, pero que hay una línea de comportamiento organizacional que ya tiene ciertos lineamientos hacia futuro que vale la pena seguir, salvo que la decisión sea, salvo que la decisión sea aprovechar la transición de liderazgo para hacer cambios drásticos. Y permíteme, lo complemento con un ejemplo, pero voy a volver a la idea que creo que también es emblemático dentro de lo que son los planes de sucesión, y hablo pues ya de ligas mayores. Hablo de Apple. Hace un par de años, el señor Cook, CEO de Apple, Tim Cook. uno de los dos que ha tenido además en su historia, quien, Perfecto. quien para la época llevaba 24 años en Apple y 12 como CEO, anunció su renuncia. ¿A partir de cuándo? Pues es de las cosas que a uno dentro de nuestra cultura lo sorprenden, ¿no es cierto? Dentro de nuestra cultura cortoplacista, donde acostumbramos decir: Carlos, renuncio, no vengo el lunes. ¿Cierto? Esa es nuestra cultura. No, esta persona dijo: voy a renunciar a partir del año 2030. Y lo dijo hace 2 años, faltando 7, faltando 7. ¿Para qué? Para poder establecer un plan de sucesión. Establecerlo no, porque ya lo tienen, pero para poder seguir el plan de sucesión establecido, analizando lo que se requiere para el año 2030. Entonces planteó dos escenarios. Se requiere una persona con ciertas características de edad, con ciertas características de experiencia, con ciertas características de liderazgo, con ciertas características de conocimiento, con ciertas características de compenetración con nuestro propósito actual. Primer escenario. Segundo escenario: pero si lo que Apple de aquí al 2030 quiere es una transformación, como también es posible y ha pasado en muchas empresas, entonces deberá pensar en una persona disruptiva, que ya no tenga en cuenta la manera de ser actual de Apple, sino la que van a editar en el año 2030. Pero sí planteó una idea innegociable para él. Tiene que ser, y tiene que ver con algo que hablábamos informalmente tú y yo en la tarde de hoy, tiene que ser un absoluto experto en inteligencia artificial. Porque una empresa como Apple, suponemos que no solamente en el 2030, sino de aquí al 2030, de ahí en adelante, debe tener ese como uno de sus ejes estratégicos centrales. Uno de sus ejes estratégicos centrales. Entonces mira cómo allí, cuando le damos tiempo al tiempo, es posible hacer cosas muy valiosas, hacer cosas muy importantes, sin perder de vista lo que fue la reflexión tuya y mía cuando recordamos con todo el cariño que le tuvimos a Juan Eduardo, y es que, como el mismo señor Cook lo dijo por ahí en alguna entrevista, todavía existe la posibilidad de que saliendo de la empresa me mate un bus. Si ya tenemos el plan de sucesión, pues lo lamentaremos, pero le podremos dar continuidad a ese plan de sucesión, porque ya tenemos unos parámetros, porque ya tenemos unos lineamientos. Y eso nos facilita la vida y evita traumas. Traumas para todo el mundo, para la organización como organización, para los colaboradores de la organización y para los terceros relacionados de la organización. Tenemos una mano levantada de Sergio Abanto desde Lima. Sergio, bienvenido. ¿Cómo estamos? Sergio, un Me cordial escuchan saludo, ¿cómo bien? estás? Bien. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Muy, muy interesante. A mí me preocupa solamente algo, y es que en esa
en ese negocio que estabas mencionando de familiares, es posible que el rumbo que hayan tomado en algún momento tenga que ser cambiado. Entonces, la voz joven que viene les va a ayudar en ese sentido. O la reunión, el grupo de ejecutivos que maneja esa compañía, tienen que darse cuenta que ya el rumbo anterior pasó. Entonces, hay que darle paso a las nuevas horizontes. Hay que contemplar eso. En un plan de sucesión no se ve eso muy fácil y hay que tomarlo en cuenta para que en el plan de sucesión se active ese pequeño dato nuevo que va a suceder. Y cuando se amplíe la información, va a estar mucho mejor. Eso es lo que yo vi en Apple. En Apple sucedió en un momento a otro, otros eran los directivos y de pronto floreció. Y ustedes lo han visto, ustedes han sido testigos. Y va a suceder con muchos negocios ahora. En estos tiempos todo es velocidad y si no estás al día, estás frito. Así es. Gracias. Gracias, Es Sergio. claro, y qué buena tu intervención, Sergio, qué bueno ese mensaje que dejas, y además, digamos que me sirve como detonante para plantear la siguiente idea, eh, como complemento de lo que veníamos conversando alrededor de la pregunta de Carlos hace unos minutos. Es que hablar de un plan de sucesión tiene muchos componentes. Entonces, vámonos a la empresa de familia. En la empresa de familia, por supuesto que no se trata solamente cuando, sobre todo cuando hay un cambio generacional, que digamos que es el punto clave en el cual se habla de sucesión en las empresas familiares, es quién va a suceder al fundador. Si son tres hermanos, ¿cuál es el más capacitado? ¿Qué vamos a hacer? O vamos a tener un tercero, vamos a tener un externo miembro de la familia. Todas esas son posibilidades legítimas, pero hay que analizarlas, procesarlas y acordarlas. Y sobre todo acordarlas en un claro protocolo de familia, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero para ir a lo que Sergio tan interesantemente plantea, a ese sucesor, digamos que es el hermano mayor, a ese sucesor no es conveniente dejarlo solo, porque a lo mejor ese hermano mayor tiene la tendencia a preservar la línea de lo que venía haciendo su padre durante los últimos treinta y tantos años, o tiene la idea de que lo que hacía el padre no era como él pensaba y lo va a cambiar radicalmente. No, a ese sucesor hay que acompañarlo. Entonces, en un tránsito de una primera generación a una segunda, de una segunda generación a una tercera, es importante empezar a formalizar la gobernanza, empezar a formalizar el gobierno corporativo, y si no se ha tenido todavía la experiencia, que seguramente no, de una junta directiva o por lo menos una junta asesora, es el momento de empezar a pensar en eso. Y si ya se ha tenido la experiencia, hay que profesionalizar esa junta, de tal manera que ese nuevo líder tenga la compañía, la orientación y el consejo de personas que se desenvuelven en el mundo organizacional, que, como muy bien lo dice Sergio, estén al tanto de los cambios, estén al tanto de las novedades, estén al tanto de los nuevos requerimientos del mercado y le puedan servir como un verdadero apoyo a ese nuevo líder que, asumimos, se ha venido preparando al lado de aquel a quien está sucediendo, pero también puede ocurrir, como suele ocurrir en las empresas de familia, que sea más o menos intempestivo, ¿no es cierto? Por una enfermedad, por un fallecimiento, por cansancio del fundador, que finalmente toma la decisión: no quiero más, entonces que venga uno de mis hijos a sucederme, y, como lo decimos coloquialmente por aquí en nuestro medio, aterricen paracaídas. Sin un adecuado acompañamiento se vuelve riesgosísimo para la organización. Un buen protocolo de familia es una herramienta muy importante para garantizar esa, o para contribuir a la garantía de esa adecuada continuidad y además adecuación del negocio a las nuevas necesidades. José Marroquín desde Guatemala, antes de darle la palabra a Harold Restrepo desde Cali, eh, eh, escribió algo que me parece que es fundamental aquí: es dentro de la empresa, ¿quién es el responsable de realizar el plan de sucesión y qué debería contener dicho documento? Antes de darle paso a nuestro experto, quiero redondear lo de Sergio Abanto en un sentido, y es que hay una cosa que tenemos que tener muy clara, Sergio, en estos planes de sucesión, y esto lo aprendí yo con el profe, y es que lo que se reemplazan no son las personas,
sino los procesos de toma de decisión y el conocimiento del propósito del negocio que se va a ir y cómo hay que hacer ese tránsito de ese estilo de dirección y de esa de cómo se va cómo se suelta lo que se va y cómo se asume lo que se viene. Dale, Camilo. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta y de nuevo un cordial saludo y qué bueno que estés conectado. Mira, cuando existe un organismo como una junta directiva u organismo equivalente, digamos que el gran responsable de un plan de sucesión, inclusive de los mismos roles de la junta directiva, de la misma integración de la junta directiva, es esa junta. Es esa junta. Por supuesto que no lo hará sola, por supuesto que tendrá un apoyo. Y el apoyo estará a partir de la unidad organizacional que maneje el talento humano. Y aquí vale la pena de pronto hacer una pequeña diferencia y retomo algo que decía Carlos hace un momento. Y es que se debería hablar de la sucesión no solamente en alta gerencia, sino en diferentes instancias organizacionales. Entonces hay dos conceptos técnicamente distintos, pero muy emparentados. Plan de sucesión y desarrollo de carrera. Plan de sucesión y plan de desarrollo de carrera. Digamos, el gran doliente del plan de desarrollo de carrera es talento humano. El gran doliente del plan de sucesión como lineamiento estratégico básico de la organización es la junta directiva. Es quien debe velar porque efectivamente se tengan mecanismos que aseguren esas transiciones en los momentos en que pueda necesitarse llegar a ese tipo de transición. Y entre otras cosas, y antes de pasar a la segunda parte de la pregunta, ¿cuáles serían esas circunstancias que llevarían a tomar la decisión de tener un plan de sucesión? Bueno, pues, se puede tomar en diferentes momentos. Hay organizaciones que toman la decisión de tener un plan de sucesión desde su inicio, desde su misma creación. Y creo que esta es una tendencia que puede empezar a generalizarse en la medida en que la importancia de la gobernanza, entre otras cosas, como una de las tres patas de los factores ASG, ¿no es cierto? Cuando la importancia de la gobernanza siga imbuyendo el mundo organizacional y siga permeando el mundo organizacional, cada vez más organizaciones nuevas empezarán a pensar desde el principio en planes de sucesión, pero puede que en un momento evolutivo distinto se vea la conveniencia. Por ejemplo, cuando a través de unos adecuados y acertados procesos de contratación y de formación interna dentro de la organización, se empieza a detectar que hay personas muy valiosas dentro de esa misma organización y que vale la pena tenerlos en cuenta para cosas en el futuro. Ahí se empieza a pensar en un plan de carrera que alimente un plan de sucesión. El reconocimiento de que existen fenómenos sencillamente cronológicos o sencillamente de la dinámica del mundo laboral. Las personas se pensionan y las personas renuncian. Entonces, cuando se reconoce una situación como esas, se puede programar en el primer caso y de pronto tener unas decisiones de contingencia en el segundo caso, a través de un adecuado plan de desarrollo. Cuando haya censos, pues se presenta un fenómeno de cadena, ¿no es cierto? Si hay un ascenso para que el subgerente de operaciones ocupe la gerencia de operaciones, pues qué importante sería el tener por allí también unos indicios claros acerca de quién podría reemplazar a quien fue ascendido. Cuando se crece significativamente en el mercado, es importante empezar a pensar en planes de sucesión porque crece el tamaño organizacional y por lo tanto la necesidad de retención y de retención cualificada es una necesidad que se va incrementando. Eh, el ejemplo que mencionaba Carlos hace un momento de emblemático de Servientrega, cuando se presentan situaciones de decisión o cuando son previsibles adquisiciones, la llegada de nuevos inversionistas, es importante tener fundamentados esos planes de sucesión. Y la segunda parte de la pregunta acerca de cuáles serían como los elementos que debería tener un buen plan de sucesión, yo diría que hay unos que son básicos.
Mencionaba al principio uno de ellos, que por supuesto no es el único, y es determinar cuáles son los roles respecto de los cuales queremos construir nuestro plan de sucesión. Y es una decisión organizacional: qué tan limitado quiere que esté a la alta gerencia o qué tanto quiero abrirlo a otros niveles organizacionales. Eso muy posiblemente dependerá como de la evolución y el momento histórico de la organización. El segundo, alcancé a mencionarlo, pero muy pasado de largo: la determinación, cuando traje el ejemplo de Apple, la determinación de cuáles son las características, lo que en algún momento de la vida se llamó y se me quedó grabado, el perfil de cargo. El perfil de cargo tanto por competencias, por habilidades, por conocimientos, como por características personales. Entonces, si dentro de nuestro plan de sucesión está involucrada la gerencia financiera, entonces, primera determinación: un rol sometido al plan de sucesión es la gerencia financiera. Segundo componente: ¿y cuáles son las características del gerente financiero que necesitamos en caso de que el actual renuncie, en caso de que se pensione, en caso de que algo pase con él, o en caso de que queramos también cambiarlo, ¿no es cierto? Por el cambio de políticas institucionales. Tercer punto importante, que va a traer consecuencias: la determinación de si nuestra política es el aprovechamiento del recurso interno o si nuestra política es el, el talento externo. Para poner un ejemplo futbolístico, si somos Real Madrid o somos Barcelona. Si somos Real Madrid, le apuntamos al talento externo y tenemos billetera y contratamos los mejores jugadores. Si Ujú. somos el Barcelona, tenemos la Masía, ¿no es cierto? Tenemos nuestras divisiones inferiores y vamos creando nuestro propio talento. Entonces posiblemente vamos a tener a un Messi desde los 14 años o a un Yamal desde los 16 años y lo vamos a ir formando para que se conviertan en esa nueva estrella. Ambas posibilidades son legítimas, pero traen consecuencias. Si la decisión es identificar talento humano interno, es importante, ahí casi que indispensable, que el plan de sucesión vaya acompañado de un plan de carrera. Indispensable. Entonces ya el plan de carrera haría parte del plan de sucesión, porque allí es donde está la alimentación de esos roles claves que van a tener que ocuparse en el futuro. Como todo en el mundo organizacional, las circunstancias cambian. Y en el mundo moderno cambian a mayor velocidad, lo decía Sergio ahora, una constante en la velocidad, ¿no es cierto? Entonces el plan de sucesión debe tener mecanismos de revisión, debe tener mecanismos de monitoreo, que yo diría están muy vinculados a los ejercicios estratégicos de la organización, porque finalmente un plan de sucesión es un componente estratégico. Si hacemos modificaciones a nuestra estrategia, pues deberíamos inmediatamente revisar nuestro plan de sucesión, porque puede cambiar el perfil a partir del cambio de lineamientos estratégicos. Muy importante, esto no puede ser secreto. Debe haber algún mecanismo de divulgación y conocimiento, mucho más si involucra planes de carrera. Porque las personas que hacen parte de la organización deben conocer cuáles son sus posibilidades de crecimiento, sus posibilidades de desarrollo, sus posibilidades de ascenso. Y si estuviéramos hablando solamente del ápice de la organización, estuviéramos hablando solamente de la alta gerencia, es muy importante que los dolientes conozcan cuál es ese plan de sucesión, entre otras cosas para que se comprometan con él, ¿no es cierto? De tal manera que entiendan que el día que se pensionen, tampoco es que le vamos a hacer la fiesta de despedida y al otro día se quedó en la casa, sino que va a haber un rango de tiempo en el cual deberá haber una mentoría, como lo mencionábamos hace un rato, y un ejercicio fundamental de transferencia de conocimiento y experiencia. Esto debe quedar documentado. Y, por supuesto, que se debe hacer un seguimiento a cómo lo estamos cumpliendo y finalmente, también como casi todo en el mundo empresarial, habrá que evaluarlo. La evaluación va muy de la mano con la actualización, ¿no es cierto? A partir de la evaluación de nuestro plan de sucesión, podemos entender cuáles ajustes debemos hacerle para que funcionen como debe funcionar. No sé, José, si con esto queda satisfecha tu pregunta.
Eh, hay un tema y y tú lo tocaste ahorita, y es, muchas veces pensamos que los planes de sucesión son el reemplazo de la persona, pero muchas veces también es la dinámica del negocio la que hace que se empiecen a mover las fichas dentro del organigrama. Claro. Eh, Tú y yo nos hemos enfrentado muchas veces a grandes empresarios en ese sentido, pero también hemos trabajado con gerendueños, lo que decimos nosotros en este foro, lo decimos con mucho cariño, nunca en forma peyorativa, los gerendueños. Ese que fundó la empresa hace 40 años, la llevó siempre a su parecer, la empresa creció, se consolidó, creció, se expandió y ahora tiene un negocio sólido, una mediana empresa o una empresa ya de buen tamaño. Y que no es que aquí se hace lo que yo diga y aquí se ha hecho lo que yo. ¿Y por qué yo tengo que comprar? No sé, ¿por qué tengo que hacer gestión de riesgos? Ajá. Si aquí nunca hemos, si yo llevo 40 años aquí y no he hecho gestión de riesgos, ¿por qué tengo que hacer Claro. gestión de riesgos? Pero tal vez una de las, aparte de los seguros, otra de las excusas más, razones más que excusa, de las razones más sólidas para empezar un modelo de gestión de riesgos en una organización es el tema de gobierno corporativo. Después de los seguros, ¿no? Pues que los seguros eh, son un distractor ahí, pero es el tema de la gobernanza, el tema de la gobernanza a todos los niveles. Y estoy hablando, porque tú lo decías ahora, cuando una empresa crece, es que necesitamos enviar a fulanito a trabajar a Panamá. Y entonces, pero ¿cómo lo vamos a mandar? Y entonces esto aquí queda descubierto, acéfalo. Entonces, no, pues es que él trabaja remoto, no. Con eso de trabaja remoto, empiezan a haber temas de decisión que se vuelven peligrosos. Quería llamar la atención sobre eso, que no solamente porque se vaya la persona o porque la vayan a reemplazar, sino porque finalmente hay movimientos, cuando las empresas crecen, pues crecen los Claro. riesgos y crecen los organigramas. Harold Restrepo. Harold, Carlos, buenas tardes, ¿cómo está? Camilo, un Hola, gusto Harold. Gusto saludarlo. saludarte, hombre. un gustazo. Bueno, bien, aquí tocando ese tema de planes de sucesión y de continuidad del negocio, interesante y me trae nostalgia porque yo soy de acá de Cali, del Valle del Cauca, un tema muy sonado en algún momento que fue lo de Almacenes La 14. Entonces uno recorre un Uf, poquito ese recorrido, ¿cierto? De una empresa de más de 50 años. Creo que este señor que se llamaba Jaime Cardona muere en el 2015 y como en el 2021 pues literalmente desaparece la empresa y hoy está pues digamos que en un proceso de insolvencia en la Superintendencia de Sociedades. Entonces, se pregunta uno, ¿qué falló en ese plan de continuidad del negocio? ¿Qué falló en ese plan de sucesión? Y creo que lo que están tocando hoy me toca un poquito porque como caleños y como yecaucanos queríamos mucho esa empresa, pero pues se pregunta uno qué pasa después, qué pasó más allá. Ese era, digamos, como mi aporte frente a este tema que es muy interesante. Muchas gracias, Carlos y Camilo, por estos espacios. No, hombre, a ti por tu comentario. De verdad que situaciones como las de la 14, pues lamentablemente son más frecuentes de lo deseable y posiblemente una de las razones más constantes es que no se hayan generado unas reglas de juego claras que permitan esa continuidad de negocio. Mira, de nuevo, dentro de... Camilo, una ambientación eh, para nuestros invitados internacionales. correcto, dale. La 14 es el equivalente a Totus en Perú, ¿cierto? Más o menos un conglomerado de negocios que hacían retail, y tenían supermercados y tenían, así como El Rey en Panamá o en alguna de estas regiones que ustedes nos visitan, y unas familias de 50 años trabajando exitosamente en el negocio y la sucesión, la segunda generación no fue capaz con el negocio.
no fueron capaces con el negocio. ¿Por qué? Ahí sí ya el tema lo dejamos Vale. para que lo Inclusive, claro, investigue. claro. Inclusive reconociendo algo, Carlos, y para todos, y es que en oportunidades se debe a una decisión consciente. No necesariamente los herederos tienen por qué tener el mismo afecto por el negocio que el fundador. Entonces voy a plantear dos ejemplos, uno grande y uno muy pequeñito, pero digamos que el pequeñito más cercano. Existe en Colombia una gran organización, que es la organización Ardila Lule. Sí. Y resulta que cuando el doctor Carlos Ardila Lule, el gran fundador, falleció, los hijos se sentaron a negociar y hicieron una decisión. Todavía se presentan como grupo, pero realmente hay herederos del doctor Ardila que son dueños de uno de los negocios y los otros no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. En el caso, y ese pues me llega a mis afectos deportivos, el Atlético Nacional, que me Ujú. imagino que por su grandeza futbolística es conocida por las personas también en el exterior, ¿cierto? Se le nota que es hincha del Nacional. El Atlético Nacional, un equipo de fútbol de la ciudad de Medellín, quedó en cabeza de Antonio José, de uno de los Antonio hijos del José. doctor. A los otros no les interesó, ¿no es cierto? Y si al doctor Antonio José no le hubiera interesado, pues lo hubieran vendido. Lo hubieran vendido. O lo hubieran descuidado y quién sabe en qué situación está. Entonces, a veces es por decisiones también. A lo mejor tenían su plan de sucesión muy claro, pero finalmente tomaron otras decisiones. Y también lo siguiente, y miren que son situaciones en las cuales los fundadores empiezan a entender ciertas cosas un poquito tarde. Tengo un muy buen amigo, también fue mi alumno hace muchos años, es un empresario exitoso en una empresa de tecnología que ya tiene 38 años. Tiene un hijo que acaba de terminar sus estudios universitarios y el hombre mi amigo es gerendueño, es propietario único. Y el hijo, pues una persona de una nueva generación y de una nueva visión, tiene completamente claro que no le interesa la empresa del papá. El Ujú. papá, él se quiere ir a vivir a Estados Unidos y hacer su vida en Estados Unidos alrededor de otra cosa completamente distinta. Entonces este gran amigo de unos 3 años a la fecha viene por allí en una serie de dilemas muy complejos y entonces yo ya, pues más o menos de la edad mía, ¿no es cierto? Eh, entonces mi empresa, ¿qué? 38 años y de aquí en adelante, ¿qué? ¿Será que la pongo bonita y le busco pretendiente? ¿O será que hago algo para que mis trabajadores se queden con ella? ¿O será que yo le insisto hasta el final, pero llega el momento en que ya no puedo insistir? Entonces, allí, digamos que por buena intención que hubiera tenido de hacer un plan de sucesión en su momento histórico, por la sola voluntad de su hijo, ya no tendría aplicación. En este momento está, pues, digamos, muy sobre la marcha y estoy acompañándolo en ese proceso, tratando de buscar algunas soluciones que le aseguren la continuidad del negocio. Estoy seguro que algo se va a encontrar, pero si hubiera caído en la cuenta de esa posibilidad, pues, porque él íntimamente pensaba, ¿no? Mi hijo va a ser el sucesor. Él lo pensaba y con el deseo, ¿no es cierto? Lo pensaba con el deseo y no va a ser así. Entonces ya está pensando en buscar otras alternativas. Seguramente se van a encontrar y estoy tratando de ayudarle en eso. Pero sí quiero recabar en que a veces, aunque se tengan muy buenos lineamientos y buenas intenciones, no es posible llevarlos a cabo porque es un asunto de voluntad. Es un tema complicado porque las organizaciones, cuando una organización se piensa en el propósito, y ahí hay un tema que es de pronto como materia de estudio, pensamos que las empresas son de los dueños cuando en realidad las empresas son del país, ¿cierto? Es ecosistemas que deberían permanecer a pesar de todo lo que sucediera, deberían permanecer en el tiempo. Eh, pero somos todavía muy parroquiales tal vez en ese sentido, de pensar que si no hay una sucesión natural dentro del casco familiar, del ámbito familiar, pues entonces finalmente el propósito del gerente dueño fundador
patriarca que se molió la vida tratando de sacar un negocio adelante y se vuelve un negocio próspero, nadie le, como decimos en Colombia, le para bolas y entonces Así finalmente, es. si yo no estoy, pues esto se acaba. Pero entonces, ¿dónde está el sentido de la responsabilidad social, del empleo permanente, estable y seguro, del propósito mismo de trabajar? Yo sí algo he aprendido con una empresa de alimentos con la que estoy haciendo ahora una consultoría, es que hay un tema de patentes y son más sólidas las patentes que el grupo empresarial, ¿cierto? Y las patentes son eternas, ¿no? Entonces, la patente es eterna en la medida en que es una invención, es una marca, es un nombre, es un producto, es un diseño, que ya lo usa una sociedad. Y entonces, cuando aparecen este tipo de escollos, cuando no hay sucesión, pues entonces ahí sí se pone en tela de juicio la continuidad del Claro, negocio. Ya no es un tema de gobierno corporativo, sino de continuidad del negocio, tal cual. porque el negocio depende de que haya un inspirador dentro de la organización. Y yo creo que eso no debe ser así. Yo lo digo por experiencia absolutamente propia. Tú nos acompañaste en Zona Segura a hacer ese tránsito de gobierno corporativo y todo lo demás. Cuando buscamos ese acompañamiento tuyo, teníamos muy claro que uno de los deseos de este servidor era que yo iba hasta cierto punto con la empresa y que de ahí en adelante yo ya, o sea, los hijos crecen y Así es. tienen que mantenerse. Y hoy la empresa sigue funcionando, sigue siendo próspera, sigue siendo sólida, a pesar de que el fundador ya no está. Yo me siento, y por eso tal vez me entusiasmó tanto esta conversación y este mentorio, porque si hay alguien que puede decir con autoridad moral y física de que el tema de el gobierno corporativo, los planes de sucesión son un tema de continuidad de negocio y si se hace adecuadamente, las cosas se hacen armónicamente y las empresas pueden permanecer a pesar de que sus fundadores no estén. Y entonces yo creo que esa es como el testimonio. Tal cual. Eh, hablemos hablemos de otro tema, pues del mismo tema, pero es un tema de órganos de gobierno. Camilo, cuando hablamos de planes de sucesión, también los reemplazos no solamente en los directivos, sino en las juntas, Sí. en los miembros de junta. Esas implicaciones, las actas, las decisiones, todo esto, las composiciones accionarias, las representaciones, ¿cómo se maneja eso en términos prácticos? Es muy interesante el planteamiento en ese escenario, Carlos, porque en el mundo de las juntas directivas, en un medio como el medio colombiano, sí que se está viendo una situación evolutiva muy compleja. Eh, Me atrevo a asegurar desde la experiencia y el conocimiento de causa que en un enorme porcentaje de organizaciones de nuestro país, que como bien lo saben, y creo que quienes están en el exterior también tienen la referencia y puede ser algo parecido, la inmensa mayoría son medianas y pequeñas empresas. Claro. Las juntas directivas, quienes las tenían hasta hace poco, las tenían por obligación, porque eran sociedades anónimas y nuestro código de comercio obligaba a que tuvieran una junta directiva. Y pasaba una cosa muy curiosa y es que la junta directiva eran los mismos socios. Yo llegué a Ujú. estar en reuniones de Asamblea General de Accionistas a las 8 de la mañana y junta directiva a las 10 de la mañana. Y como asesor me correspondía estar en ambos ejercicios. Lo único que cambiaba era el pocillo del tinto, porque eran las mismas personas en asamblea y las mismas personas en junta. De entrada, pues hay que decirlo, esa es una junta inútil. Eso es lo que llaman por ahí algunos expertos en estos temas una junta florero, que no sirve sino de adorno.
Por fortuna, estos aires que llegan alrededor del reconocimiento de la importancia de la gobernanza han dado a entender, inclusive quien lo creyera, y excúsenme, relaciono lo de la sociedad anónima con el advenimiento en Colombia de la figura de la sociedad por acciones simplificada, una forma de sociedad anónima mucho más simple que existe también en los otros países, hizo que la gran mayoría de ese tipo de empresas en Colombia se transformaran de SA, las que lo eran, a sociedad por acciones simplificada, que no tienen la obligación de tener junta directiva. Entonces el fenómeno que pasó fue muy interesante. Las empresas empezaron a conformar sus juntas directivas por convicción, porque se dieron cuenta que era conveniente tener ese organismo direccionador desde lo estratégico, trazador de políticas, monitoreador de la actividad del gerente, y apoyo al gerente, y apoyo al gerente. Y se empezaron a fijar en algunos aspectos importantes de su conformación, y entonces por allí paso, digamos, la respuesta a tu pregunta concreta. Y es, qué importante es tener una junta directiva bien integrada, y el secreto de la buena integración está básicamente en la alineación con la estrategia. Durante mucho tiempo también hubo una tendencia, y es que en la junta directiva todos tenían que ser financieros o todos tenían que ser abogados. Y ya tenemos claro que en las juntas directivas lo que debe haber es una variedad de perfiles, variedad de formación, variedad de experiencia, variedad de género, variedad de un montón de cosas que verdaderamente permitan que sea un órgano colectivo aportante. ¿Y qué se sigue de allí? Que se ha venido entendiendo también, difícil el proceso y está apenas, digamos, en un proceso de desarrollo, que los roles en la junta directiva no pueden ser eternos, que es Claro. importante establecer periodos y que es importante establecer, sí, ¿por qué no? Una posibilidad de prórroga de los periodos, pero hasta cierto punto. Paréntesis y ejemplo importante. Hace también un par de años, en una empresa emblemática, un grupo emblemático de nuestro país que se llama Carvajal y Compañía, el señor Gustavo Carvajal Sinisterra renunció a la junta directiva porque según sus lineamientos de gobierno corporativo, ningún miembro de junta directiva puede estar más de 10 años. Cumplió los 10 años y renunció y se fue. Y alguien lo reemplazó. Y a lo mejor llegó alguien sin el apellido Carvajal, pero con mucha posibilidad de aportar. Entonces allí se van generando también esos mensajes acerca de la necesidad de mezclar cosas sabiamente. La continuidad, porque se necesita continuidad para no incurrir en reprocesos inútiles, ¿no es cierto? Para que no se pierda el conocimiento y la experiencia acumulada, como muy bien lo decían hace un rato, pero también la renovación. Esa mezcla que es muy difícil llevar a un balance perfecto, es una mezcla muy recomendable. Entonces, no se trata de cambiar a una junta directiva en su integridad cada 2, 3, 4, 5 años. Se trata de ir renovando paulatinamente a los miembros, eso sí, renovar paulatinamente a los miembros dependiendo de las necesidades de la empresa. Excusen, me pongo un ejemplo vivido en carne propia. En alguna oportunidad, una mediana empresa dedicada al sector alimenticio, también Carlos, conjunta directa de familia, de unos 30 años de edad, me me propuso ser miembro de su junta directiva porque estaban en una situación de conflicto entre los dos grandes grupos familiares que Mm. conformaban la empresa. Situación muy típica, ¿no es cierto? Muy típica. Entonces alguno de los socios me conocía y habíamos tenido algún contacto y digo, "Ah, yo tengo una persona que es primero abogado y nos puede servir para manejar asuntos legales y segundo es una persona conciliadora. Entonces tenerlo en nuestra junta directiva puede ser útil, puede ser importante." Conversaron entre los dos grupos familiares y estuvieron de acuerdo. Y estuve un par de años acompañándolos en la junta directiva. Me pidieron que les recomendara a alguien que fuera mi suplente. Eh, Le recomendé a un colega muy querido, experto en marketing. Pues fui muy juicioso y realmente el suplente nunca tuvo que ir. Además, pues yo no soy amigo de la figura del suplente, vos lo sabes, no soy No, nada amigo de la figura del suplente en las juntas directivas y soy juicioso y creo que quien acepta ser miembro de una junta directiva tiene que ser muy juicioso en su asistencia y su participación efectiva.
Y durante 2 años, pues digamos que se fue cumpliendo con esa labor de aportar como miembro de junta, pero también acercar a los dos grupos familiares. Pasados los 2, 3 años, me llamó como el paterfamilia, llamémoslo así. Me dijo, Camilo, ya se acerca la próxima asamblea. Te voy a decir algo y créeme que me da mucha pena. ¿Vos estarías de acuerdo en que invirtamos los roles tuyo y de tu suplente? Y le pregunté, ¿por qué? Porque es que ya los asuntos que necesitaban tu intervención como abogado y como Ya están conciliador sanados. se superaron. Y ahora lo que queremos es crecer y meterlos a nuevos segmentos de mercado. Y el hombre es muy bueno en marketing. Y le dije, hombre, felicitaciones. Están pensando como una empresa evolucionada. De eso se trata la conformación de una junta directiva. Que el abogado esté por ahí para ayudarles, listo, siempre se necesitará esa ayuda, pero ya lo que necesitan en la junta es un experto en marketing. Esos Ah, son síntomas importantes acerca de cómo podemos pensar en el corto, mediano y largo plazo que puede ser la futura conformación de nuestra junta directiva y cuál debe ser la duración de la permanencia de un miembro de junta directiva dependiendo de esos requerimientos estratégicos de la organización, para que verdaderamente las juntas sean útiles, Carlos y señores y señoras. sí, porque no puede ser pues un tema de floreros, tú tienes toda la razón. Boris, tiene la mano levantada. Bueno, muy buena la charla, Carlos y doctor Camilo. Usted dijo una palabra clave y que nos encanta a nosotros los que estamos metidos en el tema del riesgo. Pensamiento estratégico. Ahora viene el tema. El pensamiento estratégico per se implica una gran dosis de pensamiento basado en riesgo y oportunidad. ¿Será que es el momento en que las juntas directivas reciban gran formación o tengan gran formación en gestión de riesgos y oportunidad, en pensamiento basado en riesgo? Diría categóricamente sí. Mira, también hace algún tiempo, hace algunos meses, y seguramente Carlos lo leyó, escribí por ahí algún otro artículo de estos que publico en LinkedIn que se llamaba "Y en los ratos libres que cojan la escoba", Sí, refiriendo, sí, sí, sí. Buenísimo. refiriéndome a la cantidad de responsabilidades que hoy se le están atribuyendo a las juntas directivas, pero no es por capricho que se le están atribuyendo, sino porque es que la junta directiva es, en las organizaciones en las que existe, es la médula espinal de la gobernanza. Es que no es sino que la relación entre dueños y quien ejecuta, no es nada más que eso. Ahí está la médula espinal de la gobernanza. Por lo tanto, tiene que ser el dueño de muchísimos aspectos organizacionales, como los planes de sucesión, por ejemplo, ¿no es cierto? Como el manejo de los factores ASG, como lo que tiene que ver con cambio climático, con inteligencia artificial. Y por supuesto, y yo lo pondría, pues si no está de primero, está en el top 3, el manejo de riesgos. Y por lo tanto, los miembros de junta directiva deben tener sí y sí y sí una formación muy de fondo en materia de riesgos. Y ese sí lo complemento con lo siguiente. Mira, por estos días he estado trabajando como formador con unas juntas directivas de unas entidades públicas del sector salud en nuestro medio, que tienen una integración interesante, tienen representantes del sector científico, por ley, tienen esa conformación, tienen representantes del estamento administrativo, tienen representantes de estamento trabajadores y tienen representantes de la comunidad, que son los que hacen parte de las asociaciones de usuario, que son Claro. unas especies de veedores, y que son personas, la mayoría de ellos, sin formación, sin escolaridad, sin Sí, sí. escolaridad. Eh, Entonces, cuando ves una realidad como esas y ves el montón de responsabilidades que tiene una junta directiva y que a lo mejor ni la persona que representa a la comunidad, ni la persona que representa el estamento científico, que puede ser un gran médico, pero puede que no tenga la conciencia de lo que pasa en una junta directiva y de las responsabilidades que tiene una junta directiva. Se tiene el deber de formarlos. Y formarlos no es solamente darles una inducción de media hora.
ni un curso como el que estoy haciendo yo, bueno, que realmente es intenso, casi que va teniendo duración de diplomado, sino que hay que tomar temas específicos, como el tema de riesgos, para que no se vuelvan expertos en riesgos. No es necesario que se vuelvan expertos en riesgos, pero dimensionen su importancia. Oh, ese, claro, el Dimensionen su importancia. dimensionamiento, sí. Exacto. Porque una vez se dimensione la importancia, entonces ya podremos buscar a los expertos. Entonces ya podremos conformar un comité de riesgos donde tengamos a un experto externo que nos ayude en el diseño de primero a mapear nuestros riesgos porque no los tenemos mapeados ni siquiera, segundo a tener una matriz coherente y lógica y tercero tener un esquema, estoy hablando frente a expertos en riesgos, pues lo que estoy diciendo puede ser una barbaridad, que tengan un aspecto, que tengan un elemento claro para gestionar esos riesgos. De manera que esto que te estoy contando, como esta situación que estoy viviendo también en esta capacitación, me ratifica el contundente sí a tu pregunta. Hay un tema y es, Boris, que tiene que ver con lo siguiente. Muchas veces hemos hablado sobre que el riesgo nace en la necesidad del requisito, pero en realidad el riesgo nace en la necesidad de prever lo que es imprevisible o lo que es previsible. O sea, el riesgo nace en la incertidumbre y en la previsibilidad, en vencer la imprevisibilidad de las cosas. Y la única manera de dimensionar, de hacer eso es, primero, que el riesgo nace en la incertidumbre, luego hay que prever lo que es previsible, luego dimensionar el efecto que pueda tener eso en la organización y después de dimensionarlo, buscar los esquemas de aseguramiento que sean adecuados. Y después de que tengan los esquemas de aseguramiento adecuados, que sean pertinentes, oportunos y sostenibles, eso es importante, tener un buen esquema de auditoría, de verificación de esos controles, tener un buen esquema de auditoría para poder ahí sí descubrir oportunidades. Yo creo que esa es como la ruta que desarrolla el pensamiento basado en riesgos, entendiendo que en la gobernanza hay unos riesgos que son inherentes a la gobernanza, ¿cierto? Que es la toma de decisión, que es el marco jurídico de cumplimiento. ¿Cuáles serían esos riesgos que serían como la responsabilidad de esos miembros de junta directiva? O responsabilidad no, pero sí eh, sería el espectro de conocimiento más bien que responsabilidad. Mira, yo diría que los que tienen que ver con el target del negocio como tal. Es impensable un miembro de junta directiva que no conozca el negocio, que no conozca el sector de actividad económica y que no conozca los riesgos inherentes a ese sector de actividad económica, que pueden ser de diferente naturaleza dependiendo del negocio. Habrá unos negocios en los cuales el riesgo ambiental sea un riesgo mucho más, no digo como importante, sino mucho más probable. Significativo. Más significativo sería la palabra que otra clase de riesgo, ¿no es cierto? Si hablamos de una organización que preste un servicio educativo, por decirlo, el riesgo social se vuelve un riesgo importante. Y miren que no es gratuito, que nos está apareciendo por ahí sin querer, y créanme que fue sin querer, ambiental y social. Y el tercer gran riesgo sería el riesgo que va alineado con los problemas de gobernanza. Y dentro de los problemas de gobernanza, pues hay un espectro que es enorme, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con los riesgos de corrupción, porque tiene que ver con los riesgos de soborno transnacional, porque tiene que ver con los riesgos de continuidad de negocio en caso de que nos falle nuestro plan de sucesión o no los tengamos. Entonces, esos tres componentes, esos tres grandes componentes, yo diría que son los elementos macro que debería manejar innegociablemente cualquier junta directiva. Ya por dentro, cada uno de esos elementos tendrá sus particularidades. Ahí hay pistas y son pistas importantes. Qué interesante. La verdad, no lo había contemplado así, pero sí, en realidad,
todo lo que tiene que ver con Environment, Social and Governance, todo el tema de sostenibilidad, de gobernanza y de aspectos sociales, sí, son ahí como el espectro de interés. Bien, bien interesante esa relación, no la había hecho, pero sí tienes razón. Eh, bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo voy a hacer mi redondeo y luego te doy la palabra para que hagas tu redondeo. Eh, los stakeholders son factores principales, o sea, cuando hablamos de gobernanza, hablamos de planes de sucesión, no estamos hablando de una mirada hacia adentro solamente, sino de cómo el ecosistema llamado empresa tiene unas órbitas que tienen eh, grupos de interés que giran alrededor, el Estado, la banca, los proveedores, los clientes, los empleados, la alta dirección, los inversionistas, y eso tiene que ser un universo sincrónico y no una entropía llena de caos. Eso implica tener gobernanza. Tal cual. Y sobre eso hay un riesgo de continuidad que es el tema del reemplazo, no de la persona, sino de cómo esos procesos de transición en la cabeza de los tomadores de decisión nos implican entender unos talentos que se van y que tenemos que conservar y unos talentos que llegan y que tenemos que asumir para poder hacer una buena armonización. Que no todos los segundos, no todos los hijos quieren ser herederos de sus padres, de su negocio, y que los procesos de continuidad de negocio, perdón, de planes de sucesión, no son solamente de cambiar al jefe o reemplazar al dueño, sino que cuando se expanden, los negocios se expanden o crecen, pues hay sustituciones dentro del organigrama que también exigen que el área de gestión humana esté pensando en planes de sucesión en todas partes asociados con los planes de carrera. Y una cosa que dije yo, que esto todo lo dijiste tú, pero esto lo que dije yo es que, y ahora me lo confirmo más cuando hablaste de ASG y de gobernanza, que dos de los motivos claves, o sea, de los factores que nos sirven como marketing para hacer más sexy la gestión de riesgos a quien estamos buscando seducir para que incorporen este tema del pensamiento basado en riesgo en las organizaciones, ya no es solamente el tema de los seguros, sino el tema de la gobernanza. Ese es mi cierre. Correcto, Carlos. Pues creo que un muy buen cierre, como utilizando tu palabra, una muy buena redondeada, y hago también un ejercicio similar y de pronto hago énfasis en un aspecto que, que está en el entrelínea de todo lo que hemos conversado y que finalmente es el que ha aflorado en estas experiencias que les comenté de esa reacción no muy positiva a cuando en una consultoría, por ejemplo, se plantean temas como estos, y es el elemento humano, es el elemento humano, y lo quiero plantear en dos aspectos. Lo primero, el reconocimiento de nuestra temporalidad. Somos temporales, y créanmelo, y me excusan si me pongo ya pues más filosófico de la cuenta. Creo que la gracia de la vida es que se acaba. La gracia, para mí, la gracia de la vida radica en que se acaba. Por eso la idea es que en lo personal, en lo empresarial, en lo familiar, vivamos de tal manera que el día que llegue la dama de la que hablaba Carlos hace un momento, que algún día llegará, La podamos esbelta decir, señora. la esbelta señora, podamos decir como Amado Nervo en su poema tan hermoso: vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Ojalá esa pudiera ser nuestra última frase, ¿no es cierto? Y lo segundo es que, hombre, relacionándolo con lo que dijo Carlos, es que realmente el plan de sucesión termina en el reemplazo de una persona por otra, pero esa no es su esencia.
Esa no es su esencia. La esencia es otra. Y la esencia tiene que ver con esa continuidad en toma de decisiones y con la garantía de continuidad en el conocimiento organizacional acumulado. Entonces, también hay que perder ese temor a que cuando alguien, por ejemplo, debe irse porque cumplió un periodo en la Junta, debe irse porque cumplió la edad de retiro forzoso, si es que la tenemos establecida como lineamiento, entonces ya lo vamos a mandar al cementerio de los elefantes. No hay por qué. No hay por qué. Estamos en una situación demográfica en la cual es completamente claro que una persona de mi edad ya cumplí la edad a la que murió mi padre. Y puede que ustedes me vean de otra manera porque uno a sí mismo siempre verá joven, ¿cierto? Pero cuando yo veía a mi No papá me de mi moleste edad, que saque los palos, porque acá los echan las hojitas. era un señor ya casi que anciano. No sé ustedes cómo me verán, pero yo Ah, no me siento anciano. No me No, siento. todos somos jóvenes. ¿Qué tal raza? Todos somos No, jóvenes. no, no, no. Entonces, hoy una persona de 75 o 80 años puede estar muy lúcida y muy activa y se puede aprovechar en una organización. Se puede aprovechar como consejero, no necesariamente como tomador de decisiones. Se Bueno, pueden mira, conformar, como en las empresas de familia, los consejos de familia, donde hay un espacio para que personas aporten su experiencia. Instancia distinta a una junta directiva. Entonces, esos dos mensajes quiero dejarlos. No perder la conciencia jamás de nuestra temporalidad y eso nos hace ver la vida de una manera distinta y tomar decisiones de una manera distinta. Eso nos hace entender la importancia de que en el mundo organizacional transitemos sin temor y entendiendo sus bondades de la personalización a la institucionalización y entender que retiro no quiere decir cementerio de elefantes ni nada por el estilo. sí, estamos completamente de acuerdo. Bueno, esto empieza a las 5 en punto y termina a las 6:30. Entonces ya nos toca pues, empezar como a despedirnos. Lo primero, pues darte las gracias, Camilo, por tu sabiduría, por tu tiempo, por dedicar este día de descanso en Colombia a acompañarnos. Siempre es un placer escucharte, siempre es un placer aprenderte y pues me honra mucho tu amistad. Muchas Primero. gracias, Carlos. Y que Segundo, sabes que el sentimiento es recíproco. segundo, decirles a todos que no estamos viejos, vieja es la cédula o el DNI, nosotros no. Voy a contar esta anécdota que te la conté antes de que saliéramos al público. Cuando nosotros hacemos los videos, tenemos un grupo de personas, diseñador, comunicador, tal cosa, que nos hacen la propuesta del guión. Y nos pasó lo siguiente. Le preguntamos a la inteligencia artificial que nos sugiriera un guión de voz en off para el video. Y nos sugirió, y le pedimos algunas referencias bibliográficas. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando a Copilot nos sugirió 7 referencias bibliográficas? Claro, los chicos que hacen los videos, pues pasaron las referencias bibliográficas rápidamente porque les pareció que tenían sentido en la redacción y todo lo demás, entonces que íbamos a poner eso como parte de los aportes del video. Pero yo les dije, no, no, venga, busquemos quiénes son esas personas de esas 7 referencias bibliográficas para decir lo que vamos a decir en el video. Porque eso, si lo dijo alguien, si lo vamos a decir nosotros es porque lo dijo alguien que lo escribió o es un conocedor profundo sobre el tema. Pues, ¿cuándo sería mi sorpresa cuando descubrimos que de las 7 referencias bibliográficas, solo una era real? O sea, pero para estos chicos todo era real. Entonces yo creo que aquí el tema de la edad, y esto le tiene que servir a Boris para ese sentimiento que está cargando por estos días sobre el tema de que ya nosotros los viejitos ya no estamos sirviendo para nada y no nos están parando bolas. Es todo lo contrario. Nosotros somos la razón por la que, y este tipo de comunidad hay que reforzarla porque nosotros somos la razón
de la existencia de todo este conocimiento junto para que estos chicos tengan a quien preguntarle y tener, porque ellos no tienen criterio, no tienen criterio. O sea, el criterio se los da la tecnología y la tecnología nos engaña. Hay cosas maravillosas, yo no lo voy a negar, o sea, sería estúpido de mi parte, pero y quiero dejarlo de reflexión, da de salida, y es que aunque hoy estamos en streaming, estamos montados sobre una plataforma tecnológica, claro, gracias, maravilloso, pero esta llegada de la inteligencia artificial nos tiene que servir para potenciar nuestros talentos del conocimiento que nosotros tenemos. Y de ese conocimiento no es solo el conocimiento teórico, sino la capacidad que tenemos para acompañar este tipo de procesos. O sea, no va a haber una inteligencia artificial que tenga un plan de sucesión. No va a haber una inteligencia artificial que te diga cuáles son los talentos que debe tener una persona que llegue a reemplazar o a reemplazarte. Porque una cosa son los talentos y otra cosa son los diplomas, las certificaciones. Esas puede que sí las digan, pero los talentos, esas habilidades, esas competencias, esas herramientas que la vida nos ha dado y que las hemos adquirido como Mario Bros, ¿sí? Que las hemos ido recogiendo, pelándonos pelándonos el camino. Esto es lo que nosotros tenemos en esta comunidad. Kimberly, antes para despedirnos, Kimberly. Kimberly levantó la mano. Sí, Carlos, muchas gracias. Hola. Sí, solamente quiero contribuir a lo que tú mencionas y es algo que tengo como parte de mi filosofía de vida y es que la experiencia no se improvisa y es la vivencia de la vida en sí mismo lo que te da ese criterio, esa argumentación para tú poder decir con esa sabiduría que tú lo mencionabas, cuando es cierto y poder confrontar, ¿verdad?, entre las distintas opciones que nos puede ofrecer en este caso la tecnología. Así es. Así es. Y ese es nuestro mayor valor y eso es lo que nos va a mantener vivos cuando todo esto se despelote, porque es que el despelote es casi que inminente. Así como las cosas, si es un copilot, que pues uno dice, bueno, es que esto es de Microsoft, se atreve a engañar de esta manera, pues uno dice, hey, yo ya no confío. La verdad, yo me fui hasta la fuente. La anécdota es esta. Me dijo que un señor Juan Francisco Vela, en 1999, en una editorial en España, había escrito un libro que decía tal cosa. Entonces, y lo que decía tenía coherencia. Era pues una cosa real. Pero yo decía, una cita de 1999. Yo me fui con el ISBN, que es el código que le dan a uno en sus libros. O sea, todos los libros tienen un código ISBN, ¿cierto? Que, no se alcanza a ver, pero aquí. Y entonces yo con el código ISBN fui a consultar el libro y no existe. Y entonces fui y le pregunté a la editorial, una editorial española, editorial Pirámide, que ahora pertenece a otra casa editorial más grande. Y me dijeron, no, no, jamás. Ese libro nunca lo hemos publicado nosotros, ni la editorial que nosotros compramos. Yo dije, Increíble. Dios mío, no podemos seguir así. O sea, tenemos que hacer valer nuestro conocimiento. Yo prefiero a Perplexity, Boris. Perplexity es más confiable para mi gusto. Pero pues esto eran los muchachos de comunicaciones, entonces yo no los iba a desautorizar. Pero bueno, esto era una anécdota. Les quiero despedir contándoles que la próxima semana tenemos a Fausto Mancheno desde Quito, Ecuador. Él es el director de riesgos y continuidad de negocio de Diners Club del Ecuador. Vamos a hablar sobre que lo crítico no se puede tercerizar y cómo gestionar proveedores para continuidad de negocio. Dentro de
eso es dentro de 8 días. Dentro de 15 días vamos a tener a Mario Fernando Brandt hablando sobre el lado oscuro de la auditoría. Y dentro de 20 días a Marilia Moreno hablando sobre el oficial de cumplimiento, el centinela de los riesgos invisibles desde Panamá. Desde Panamá. Esos son nuestros 3 próximos invitados en septiembre. Se los digo de una vez porque recuerden que estoy sancionado por WhatsApp, entonces yo les voy a, si alguno de ustedes no tengo el correo electrónico, por favor pónganmelo aquí en el chat para incluirlos en la lista de distribución, para mandarle la invitación, así sea por correo electrónico. Pero no nos perdamos en este impasse. Mil gracias, Camilo, por tu tiempo, a Carlos, todos a ti. ustedes, a Boris, a Sergio, a Harold, a, a, a todos por su participación. Eh, Esta es la casa de ustedes. Mil gracias por todo. A Kimberly también. Muchas gracias por su participación. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios nos presta la vida. Chao. Un feliz resto de día, que estén muy No bien. viene Un la abrazo muy placa, la grande a placa. todos. Carlos, Feliz muchas cena. gracias. Chao. Tener la grabación. Ya